Y una de mis preocupaciones siempre ha sido ¿qué celebramos? Porque usualmente lo que nosotros hacemos es enfocarnos en comprar regalos, en compartir con las familias, pero ¿qué compartimos? La comida, pero tiene que tener sentido. Y usualmente para esta fecha me encanta que nosotros, predicaciones que deberían de usarse para Semana Santa, a mí me gusta usarla para tiempos de Navidad. ¿Por qué? Porque eso nos enseña qué celebramos y no sentarnos en una mesa solamente a comer y aliarnos a lo que el mundo celebra, que son los gastos excesivos, etcétera, etcétera. Si usted tiene, puede gastar, pero cuando llega enero hay muchos dolores de cabeza por un mal uso de lo que son estas fiestas. Me quiero enfocar en la tarde o mañana de hoy en el mensaje titulado Su gran amor es lo que motiva nuestra fiesta. ¿Y quién más que un personaje como Abraham para nosotros ilustrar el motivo de nuestra adoración, de nuestra alegría y de todos estos adornos que ustedes están viendo aquí? Abraham es un hombre excepcional. En la Biblia hay muchos personajes en los cuales nosotros debemos de estudiarlos para ver el estilo de vida con Dios que ellos tuvieron. Ocupa una atención grandísima en las Escrituras, porque aproximadamente 12 capítulos solamente en el Génesis se refiere a Abraham. Y es nombrado en los pocos versículos que pude encontrar 146 veces en la Biblia, lo que fue Abraham. Comúnmente elogiado como el padre de la fe debido a la obediencia de Dios, pero la vida de Abraham es un poco más extensa a este calificativo. Por ejemplo, Abraham nació en un hogar sumamente idolátrico. Su papá era un hombre rico que vivían en Ur de los Caldeos, lo que ahora podemos decir que es el área de Irán, y fabricaba ídolos. En una comunidad politeístas cuando adoraban muchos dioses, solamente él profesaba creer en un único Dios. Así que ya ustedes se pueden imaginar, en la comunidad donde él creció, era algo completamente diferente que un hombre se levantara diciendo que no todos los dioses que ellos servían tenían valor, sino que era uno solo y que era invisible. Miren lo absurdo en este tiempo que pudo haber parecido este hombre. No obstante a esto, Dios lo manda a que deje a su familia, que deje a su parentela y que se vaya a un lugar donde Dios lo convertiría más adelante en padre de mucha gente. Se convierte en un seminómada, viviendo en desiertos, acampando en tiendas y enfrentándose a un mundo que él no sabía cuál iba a ser. Él solamente creía que era Dios quien lo iba a guiar. Estando en obediencia con Dios, después de haber dejado su tierra, su patria y su parentela, hay una gran hambruna. Y usted pudo haber dicho, pero ¿por qué no se devolvió cuando en su tierra había de todo y ahora se enfrenta por obediencia a Dios a pasar trabajos? Debido a esto, tiene que exponerse a sí mismo, exponer a su familia, en este caso exponer a su esposa, que le fue quitada por el faraón de Egipto, ya que él, para cuidar su vida, tuvo que mentir diciendo que era hermana de él, aunque se pudiera decir que lo era, una media hermana de él, y solamente por la intervención divina fue librado que el plan y la promesa que Dios tenía para con él fuera obstaculizado. Su sobrino Lot, quien lo acompañó en el momento en donde él se dispuso a obedecer a Dios, representaba para Abraham el hijo que iba a heredarlo.
Ahora está muy de moda que los perros son los que heredan, y los perros son los que sustituyen los hijos, y los perros son los que sustituyen a la familia, porque el perro no da trabajos, porque el perro no pelea, porque el perro necesita menos tiempo, porque el perro representa más tranquilidad para el ser humano. En este tiempo no era así. En este tiempo el que no tenía descendencia, su nombre era borrado. Y Abraham siempre vivió preocupado porque él no dejara descendencia. Y hay casi un capítulo completo en donde Dios lo bendice y le da riquezas y le da renombres. Y él mismo le dice a Dios: ¿para qué tú me estás dando todo esto si lo único que yo tengo es a un siervo mío, que es el que se va a quedar heredando todo? No hay sentido de que tú me des riquezas si no va a haber un heredero, no tanto un heredero de lo material, sino un heredero de su nombre. Dios echó a perder lo que era la promesa de Abraham, separándolo de Lot. Y después viene un tiempo en donde una sierva de su esposa Sara, que era estéril, le da un hijo, se llamaba Ismael, que hasta el día de hoy nosotros podemos ver estas guerras que hay en el Medio Oriente entre el hijo de la promesa y el hijo de la carne. El hijo de la carne son todos los árabes y el hijo de la promesa son los judíos. Vemos todavía, miles de años más tarde, esta guerra entre ellos. Luego tiene que abandonarlo y decir: Ismael, te tienes que ir con tu madre porque Dios lo aprobó. Su hijo, el hijo deseado, el hijo que esperaba, en quien él creyó que su descendencia se extendería, Dios le dice que lo tiene que abandonar. Como que a usted ahora mismo le digan que tiene que separarse de uno de sus hijos. Luego, por fin, después de 25 años, se cumple la promesa y nace el hijo, que es, valga la redundancia, el de la promesa. En Romanos 4:19 el apóstol Pablo, hablando justamente de esto, dice que sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. ¿Cómo es posible que un hombre de 100 años, que ya toda su fuerza, que ya toda esperanza de tener un hijo, dice el apóstol Pablo, que él, Abraham, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto? Todos nosotros sabemos que no hay que dar explicación a esto. Un hombre de 100 años, ¿cómo es posible que pueda tener un hijo? Y el apóstol Pablo sigue diciendo que tenía 100 años y aparte de esto su mujer era estéril. Vamos a leer el pasaje de la mañana y lo vamos a encontrar en Génesis, en el capítulo 22, ya de haber tenido esta introducción respecto a Abraham, lo que Dios hizo con él. Dice que tiempo después, que todo esto que le acabo de contar como introducción había pasado, Dios probó la fe de Abraham. Y le dijo: Abraham. ¿Lo llamó Dios? Sí, respondió él. Aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y la Biblia dice que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Y al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, le dijo Abraham a los siervos, y el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo.
Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, mi hijo, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será visto. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el regalo de la vida, por el regalo de la salvación, por el regalo de tu gran amor, por habernos tenido en cuenta, por habernos convencido, por habernos llamado y cambiar nuestro rumbo. Hoy, Señor, nosotros queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de tu pueblo. Y por misericordias a nosotros suplicamos a esta hora que tú te entrones en este lugar. Señor, que tú pongas quietud en las mentes y en el corazón. Ayúdanos a no desperdiciar el valor que tiene esta palabra el día de hoy. Convéncenos, enfréntanos y ayúdanos a entender el motivo de nuestra adoración. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Cuando nosotros leemos esta parte que dice que Abraham fue probado, deberíamos de preguntarnos qué clase de Dios es este que pide la muerte de un hijo amado. Porque nosotros leemos la historia y no nos relacionamos como si fuera a nosotros que Dios nos estuviera pidiendo lo que más queremos. ¿Qué necesidad tenía Dios de probar a Abraham? ¿Dios no lo sabe todo? ¿No veía la sinceridad de la fe y la obediencia de su siervo? ¿Por qué someterlo a una tensión desgarradora entre la fidelidad de Dios y el amor de su hijo entrañable? El hijo y el amado, y por tanto tiempo esperado, ¿tenía que morir? Son preguntas que son lógicas para nosotros hacérnoslas respecto a Dios. Dios sabía que Abraham era fiel en las tribulaciones, pero había probado en su tierra, lo había probado a él en medio de la miseria, lo había probado en medio de las riquezas, lo había probado con su mujer cuando fue arrebatada, lo probó en la circuncisión, lo probó con el deshacerse de su hijo Ismael cuando lo despidió. Y yo me pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Para quién era más difícil? ¿Para el padre o para el hijo? ¿Para quien con sus propias manos coloca a su hijo sobre el altar o para quien sin saber por qué era llevado a la muerte? Solo Abraham sabía muy bien la razón de subir a esa montaña. El hijo, sin embargo, no sabía nada.
Isaac obviamente debió de haber estado perplejo, cada vez entendiendo menos lo que estaba sucediendo en su entorno. No se nos dice el tiempo que transcurrió en el caminar silencioso después que Abraham le dijo a los siervos que se quedaran junto al burro. No se sabe porque la Biblia no lo especifica, sino que en cada paso estoy casi segura de que había una angustia en el corazón de Abraham, que se acrecentaban los latidos de su corazón y se aceleraban. De pronto el hijo rompe el silencio y le pregunta al padre que a dónde estaba el cordero para ser sacrificado. No obstante, el muchacho no se queja. Y él continuó siguiendo al padre con perfecta obediencia y con perfecta confianza, como un cordero cuando es llevado al matadero. Imagina a este muchacho ascendiendo con su padre, cargando la leña sobre sus espaldas y viendo a su padre con el cuchillo y con el fuego en la mano. Hay un midrash, los midrash son interpretaciones rabínicas que dice que Isaac iba caminando con su padre como quien carga su estaca sobre los hombros. La palabra estaca se utiliza también para Cristo. Sin tener la más mínima idea este muchacho de lo que le esperaba en la cima, lo único que él estaba completamente seguro era que él amaba a su padre sobre todas las cosas y que su padre lo amaba con locura. Su confianza estaba depositada en esto. Ahora, la actitud de Isaac muchas veces nosotros la pasamos por alto. No entendemos cómo este muchacho va callado con su padre al lado, no cuestiona, no dice nada. Incluso cuando nosotros estudiamos los tres patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, vemos que el tiempo de Isaac fue un tiempo de no violencia, fue un tiempo de no muchas pruebas. Se dice que cuando en su tiempo hubo hambruna, él quiso ir a Egipto y Dios le dijo que no fuera. Y proveyó para él. De los tres patriarcas, este era el más manso, él era el más tranquilo. Y esto lo vemos reflejado en ese camino que llevaba su padre para sacrificarlo, donde él no decía nada. Considera lo que Isaac debió haber experimentado cuando su padre, cuyo amor por él era la base inamovible de su vida, comenzó por atarle y colocarle sobre el altar encima de la leña, y que extendió su mano con el cuchillo. Imagine el horror de los ojos de ese muchacho, lo que debió haber sentido. Cuando nosotros estudiamos los sacrificios que se hacían de los animales que se mataban para sacrificarlo a Dios, el animal tenía que ser amarrado de patas, de las dos patas, y tenían que tenerlo en una posición de que cuando le fueran a dar con el cuchillo, que tenía que ser bien afilado, debía de estar en una posición donde sus venas estuvieran dilatadas para que el golpe hiciera, o la cortada hiciera, que en una sola tajada muriera el animal. Porque si el animal se movía, el sacrificio no era perfecto, no se podía hacer, no servía. Y la posición en la que Abraham debió de haber acostado a su hijo era una posición donde el hijo no se podía mover para que pudiera ser acepto a Dios. La fe y el arrojo del padre no deben eclipsar la sumisión del hijo, consciente del momento final del que el cordero del holocausto era él mismo. De su boca no sale ninguna pregunta más, ninguna queja, ninguna súplica para que se paralizara la mano del padre.
Y es por esto que la prédica de hoy, como dije anteriormente, se llama Su gran amor es lo que motiva nuestra fiesta. Desde muchos años, desde el siglo I y el siglo II, se ha estado relacionando este sacrificio con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. He aquí algunos de los paralelos entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Cristo. Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas. Cuando nosotros buscamos en el idioma original en que esto se escribió, que fue en hebreo, dice que la connotación de esta palabra de Dios haberse dirigido a Abraham no fue una exigencia, era una palabra que se envuelve en un por favor. Esa manera tierna y amorosa en la que Dios se dirige a nosotros. Es la manera en la que Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo a quien amas. Y vemos a Juan en el capítulo 3, en el versículo 16, que habla de la misma forma, diciendo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Y cuando nosotros leemos esto en Juan 3:16, no nos confundamos de hablar de que Cristo era hijo de Dios como nosotros somos hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre esa palabra que dijo Juan a la palabra que se adjudica a nosotros como sus hijos. Esa palabra de hijo unigénito es referente a un ser único en su tipo, a un ser único en su género. Juan estaba interesado principalmente en demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Y en Juan 20:31 él lo dice y usa una palabra idéntica a Jesús como el Hijo de Dios, el que comparte una misma naturaleza divina que el Padre. Contrario a nosotros los creyentes que somos hijos de Dios en la fe. El segundo punto, para hacer un paralelismo entre el sacrificio de Isaac, Dios le dice a Abraham: vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí. Ese monte donde Isaac fue sacrificado se encuentra en la cima en Jerusalén, donde ahora mismo está lo que se llama la mezquita del Aqsa o el domo de la roca. Está esa cúpula dorada que ustedes ven cuando se representa a Jerusalén. Ese es el monte Moriah, el lugar donde años y miles de años se ha confirmado que fue el lugar donde Dios. Por eso este lugar del planeta es el más importante de toda la tierra. Es un lugar tan importante que podría causar hasta la cuarta, tercera, quinta y todas las guerras mundiales del mundo si ese lugar es tocado. Algo pasó ahí. Algo pasó. En ese monte es aproximadamente el mismo lugar donde fue sacrificado nuestro Salvador. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Génesis 22:6. Jesús, cargando su cruz, caminó hacia el Calvario. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando en Génesis 22:8 dice Abraham contestándole a su hijo que Dios proveerá, nosotros decimos Jehová Jireh, Dios proveerá, pero hay una palabra que se encierra aquí. Y la palabra es: Dios ve, Dios mira, y después de mirar, entonces provee. Eso fue lo que Dios hizo cuando entregó ese cordero. A Jesús se le compara con un cordero sin mancha,
un cordero inmolado, dice Juan en Apocalipsis. Isaac, que probablemente era un joven en el momento del sacrificio, no se dice cuántos años tenía Isaac, pero no era un niño de 7 años ni de 5 años. Debió de haber sido un joven. El historiador Flavio Josefo dice que Isaac tenía unos 25 años aproximadamente. ¿Y por qué es tan importante que él tenga esa edad? Porque tenía mayor conciencia de lo que su padre iba a hacer con él. Isaac, siendo joven, antes de su sacrificio, Jesús también oró al Padre y le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Abraham estaba dispuesto a no negar a su hijo, pero Dios lo libró. Por el contrario, el propio Hijo de Dios, el Hijo que Dios amaba, no fue librado. Pablo dice en Romanos 8:32 que Dios no negó a su propio Hijo. Y Primera de Pedro 2:22 al 23 dice que Él nunca había pecado, que Él nunca engañó a nadie, que no respondía cuando le insultaban, que no amenazaba con vengarse cuando sufría oprobio. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 21, el apóstol Pablo sigue diciendo que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Había una diferencia entre Isaac y Cristo. Cristo no tenía pecados. Cristo era el Hijo de Dios. Es aún más conmovedor el nosotros considerar el registro de los evangelios de esa oración de Jesús, que tantas personas cuestionan y me han preguntado a mí por qué. Cuando Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús merecía ser librado. Y había llorado en Getsemaní: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Como un hijo que le llora al padre pidiendo respuesta, pero Dios no le contestó ni lo libró. El predicador escocés Rabino Duncan, en una de sus clases, lo resumió de esta manera: ¿ustedes saben lo que es el Calvario? Y con lágrimas en los ojos le contestó a sus estudiantes: es el ser condenado. Y fue condenado y lo hizo por amor. No es suficiente con decir que Él murió. A veces es una afirmación que viene vacía, que viene sin fe, que viene sin conocimiento, ese conocimiento que convence, ese conocimiento que cambia. Y es por eso que nosotros tenemos una iglesia tan superflua, una iglesia tan tambaleante, porque no hemos entendido realmente qué fue lo que pasó. Él murió llevando las transgresiones de su pueblo, sufriendo el castigo divino por sus pecados, y fue abandonado por Dios y molido bajo la ira de Dios en el lugar de nosotros. Desamparado por Dios. Dios tuvo compasión de Isaac y no tuvo compasión de su hijo, que sabía que no había pecado nunca, que sabía que no merecía ese castigo. Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es muy difícil entender estas palabras de Cristo. Y aún así nosotros encontramos el significado de la cruz expuesta. Y encontramos la razón por la cual Cristo murió.
el hecho de que sus palabras también estén documentadas en hebreo nos dice algo muy importante. El autor no quería que nosotros malentendiéramos o que no se nos escapara una sola cosa. Ahora, mucha gente han cuestionado que Dios lo abandonó. Cuando nosotros comenzamos a leer el Salmo 22, el final no termina como comienza. El judío, hasta el día de hoy, tiene que aprenderse los salmos de memoria. Y Cristo estaba ahí arriba, orándole al Padre. Y los que estaban abajo decían: a Elías está llamando. Cristo aún, con su cuerpo flagelado por tantos golpes, tantas palizas que le habían dado, con tanta sangre que había derramado, aún en ese momento, él continuaba hablando con el Padre. Y José, que era un hombre piadoso, estamos seguros de que lo enseñó a recitar cada salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Escuchen bien, nosotros solamente tenemos la primera parte del verso. Escuchen cómo sigue el salmo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Esa parte no se escribió, pero el salmo está ahí para confirmar que Cristo lo que estaba era orándole, rezándole, porque el resto es la repetición de las palabras al Padre. Nosotros nos hemos quedado con la parte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él lo estaba glorificando en la cruz. Dice al final del salmo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen, honren los descendientes de Jacob, muéstrenles reverencias descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No le dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres se alegrarán en el gozo del Eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor. Regresará a Él, todas las familias de las naciones se inclinarán a Él. Cristo está glorificando a su Padre. Y nosotros de este lado cuestionando: no lo amaba tanto que lo dejó desamparado en la cruz. Óyelo como suena, diciéndole al Padre que lo ha librado y que no lo ha librado, que está sufriendo y lo ha dejado desamparado. Sin embargo, nos enfocamos en esto para debilitar la fidelidad de Cristo hasta en la muerte con el Padre, el sacrificio y el regalo del Padre para con nosotros. Y no buscamos el final de sus palabras, que estando herido como estaba, sus palabras culminantes fueron: consumado es. No importa lo que hayan hecho conmigo, la voluntad del Padre se ha cumplido. Ya hay acceso para todo aquel que cree en este sacrificio, que estaba enemistado con mi Padre. Ya no hay deuda, ya la pagué por ellos. Padre, voltea tu mirada a los infieles, porque ya yo he pagado por ellos.
Y cuando se despide, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el motivo de nuestra adoración. Ese es el motivo de nuestra predicación. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el regalo del cielo. No lo material que nosotros compramos ahora endeudándonos, sino ese regalo incalculable que desde hace miles de años fue regalado a la humanidad y todavía sigue teniendo valor. El motivo de nuestra adoración fue que después de él haberse entregado, resucitó venciendo a la muerte. Y hoy nosotros tenemos esperanza, la esperanza de saber que aunque hoy pasemos de muerte a vida, veremos a Dios. El motivo de nuestra alegría es el nosotros decir: Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios nos ayude a entender el motivo de la Navidad. Nosotros no celebramos la fiesta del mundo, nosotros celebramos la fiesta de la vida, de que el Rey de Reyes y el Señor de Señores descendió y se humilló en un cuerpo de hombre, en una familia pobre, a dar su vida por rescate de muchos. Que el Padre Celestial pueda ministrarles a ustedes como me ha ministrado a mí, de esa fidelidad de Dios por encima de nuestra infidelidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, estamos agradecidos de este maravilloso mensaje de salvación, porque aquí hay mucha gente con dificultad y con problemas. Problemas y dificultades que se resolverán y volverán otras. Problemas familiares, problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas de injusticias. Pero lo que supera todo esto es saber que tú reinas y vives por los siglos de los siglos, que tú eres nuestra esperanza, porque este mundo pasará y pasarán todas las aflicciones, pero nuestra esperanza está en esa cruz donde tú derramaste tu vida, el inocente, el cordero, el inmolado, el que no pecó, el que tuvo misericordia, el que tuvo compasión. Ese es el motivo de nuestra fiesta, Señor. Pon el gozo de saber que somos salvos. Pon el gozo en nosotros de saber que ese sacrificio se dio una vez en la cruz y no habrá nada en esta vida que podrá tener más valor para nosotros. Bendice esta iglesia, Señor. Convéncenos primero de pecado y después de ese regalo. Y que la gloria, la honra, la alabanza y la adoración sean dadas a ti por siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos despedidos.